Muchas gracias, Eduardo. Brillante y completa, como siempre, la presentación, abarcando todos los temas. Yo te voy a hacer una sola pregunta y después le voy a dar la palabra al doctor Andrés Salón, que es el otro de los moderadores del día de hoy. Y va dirigida al tema de la indicación de la cirugía en estos pacientes. Muchos pacientes que recibimos con hernias paraesofágicas gigantes son un hallazgo, de pronto se hace una placa de tórax, una radiografía, y aparece un nivel en el mediastino posterior, y lo empiezan a estudiar y aparece el diagnóstico de la hernia paraesofágica. En esos pacientes que son asintomáticos, los pacientes sintomáticos, la indicación quirúrgica, es clara, pero en ese grupo de pacientes que son asintomáticos y donde la indicación de cirugía estaría dada por el riesgo de una eventual complicación, que haga una volvulación en el mediastino, que tenga una complicación vinculada a esa hernia o a una volvulación del estómago en el tórax. ¿Qué criterios manejás para la indicación en esos pacientes asintomáticos? Yo en el paciente asintomático creo que hay dos situaciones. Uno es el paciente joven, que yo creo que aunque sea asintomático tiene indicación, pues este paciente, esta hernia va a crecer, se va a hacer más grande, y probablemente estos pacientes, y hay pacientes jóvenes, que a veces, jóvenes quiero decir 50 años, una cosa así. Después, el paciente mayor, el anciano, la paciente más frágil, con una hernia hiato asintomática, yo creo que no tiene indicación quirúrgica. Hay un estudio clásico de hace aproximadamente unos 15 años o así, en los que se calculaba el índice de complicaciones esperado de estos pacientes y era muy bajo. Se dice que es aproximadamente menos de un 8%, un 10% anual. Y claro, acumulado es tiempo. Y habitualmente estos pacientes avisan, es decir, yo creo que es al revés. El paciente que tiene pocos síntomas, pero tiene síntomas, es el paciente que se tiene que operar. El paciente asintomático, el que traga bien, claro, esto es un problema puramente mecánico. Depende de que el estómago se volvule y que sea obstructivo o no. Tiene un paciente que tiene simplemente el estómago en el tórax, no tiene reflujo y la comida pasa bien, ningún problema. El paciente que, por ejemplo, que te ingresa, que tiene episodios de dolor, que tiene alguna crisis que se ha interpretado como una crisis cardíaca, etcétera, este paciente tiene una indicación quirúrgica, porque es verdad también que estos pacientes se volvulan y se encarceran y hay que operarlos urgentemente y hay que operarlos rápido porque te encuentras con una necrosis gástrica. Pero la pregunta concreta que me has hecho es el paciente asintomático, que realmente interrogado de una forma dirigida te dice que su hernia no es problema y es un hallazgo. Yo pienso que este paciente tiene que ser controlado. Es un paciente un paciente que vale la pena seguirlo, que vale la pena que sepa exactamente lo que tiene, pero no es para recomendarle una cirugía electiva desde mi punto de vista. Perfecto, muy claro. Andrés. Sí, bueno, en primer lugar felicitar al doctor Tagarona porque realmente es un tema que él lo maneja muy bien, tiene amplia experiencia. Y yo, además, en esta conferencia prácticamente habló de todos los problemas más importantes que tiene esta enfermedad. Yo le quería simplemente hacer un comentario, ratificando un poco lo que has dicho, que tengo la percepción que uno está recibiendo más pacientes con hernias paraesofágicas grandes. Y además, en general, los cirujanos no quieren operar a estos pacientes, porque se ve mucho esta patología en pacientes añosos, que como decía el doctor Rodríguez, a veces es un hallazgo de un estudio radiológico de tórax, entonces empiezan a deambular por los consultorios, a veces cuando empiezan a tener síntomas. Yo, en general, como hago esta cirugía, recibo muchos pacientes con hernias paraesofágicas, pero por lo menos antes de decidirme por la cirugía, tengo un control por lo menos durante un año con el paciente, para evaluar realmente si los síntomas que tiene son por su hernia. Y el otro aspecto que siempre les insisto mucho es en bajar la hipertensión abdominal. A veces son pacientes obesos que simplemente haciendo un descenso ponderal importante o haciendo un tratamiento dietético e higiénico, mejora mucho la sintomatología y prácticamente se hacen asintomáticos. Hago esa aclaración porque me parece que esta es una cirugía difícil, que la tienen que hacer cirujanos que tengan realmente experiencia, porque
las complicaciones pueden ser muy graves, sobre todo cuando lograr hacer la anatomización de la región esófago-cardial a veces es muy compleja. Entonces, en esos casos puede haber lesiones del esófago incluso, y del fundus, y eso puede condicionar incluso la muerte del paciente. Por eso creo que son cirugías a veces difíciles. Creo que ha sido un enorme aporte para estos pacientes el uso de los selladores de vasos. Estos instrumentos han facilitado enormemente la cirugía. Yo me acuerdo antes, al inicio, cuando empezamos a hacer esta cirugía, con el bisturí eléctrico, haciendo coagulación, usando clip, realmente con el uso del bisturí armónico o el Ligasure, esta se ha facilitado enormemente la cirugía y todo lo que es la liberación del saco, que es lo más complejo, y lograr realmente reproducir la anatomía de la unión del hiato esofágico, ¿no? El otro aspecto que yo le quería comentar es que coincido plenamente que en general los pilares uno siempre los puede cerrar haciendo puntos en X desde abajo. Me pareció muy útil la maniobra de hacer una sutura barbada primero para aproximar los pilares y luego hacer un cierre con material reabsorbible. En general, yo no pongo sonda, siempre he logrado lograr esófago abdominal para descenderlo, creo que es un tema de disección nomás. Cuando uno diseca suficientemente el esófago, creo que siempre le logra traer el abdomen, nunca me pasó de encontrarme con el esófago corto. Y el otro aspecto que me parece también importante es cuando uno está traccionando el saco, yo siempre lo tracciono, pero hago la liberación a nivel del orificio hiatal. Y eso ya me permite que descienda la hernia, que no se vuelva a reproducir, y prácticamente a veces me da un poco de temor meterme muy en el mediastino a ciegas, a resecar a veces sacos que están en íntima vinculación con la pleura, las venas pulmonares, y evitar, o a veces tengo riesgo de tener alguna complicación hemorrágica. El otro aspecto que me pareció interesante es la recidiva. A veces estos pacientes recidivan, pero son recidivas menores, porque en vez de tener la mitad del estómago más, el colon, el biplón, en la hernia solamente tienen un ascenso mínimo de la funduplicatura. Y eso a veces generalmente no les da muchos síntomas, pero la situación anatómica es mucho más normal. Y lo último que quería preguntar es, si me ha pasado hace un par de años una paciente que tenía un trastorno motor del esófago, yo prácticamente no le pude hacer una manometría por intolerancia, tenía una gran hernia paraesofágica con prácticamente todo el estómago en el tórax. Esa paciente, la cirugía la pudo hacer bien, le hice una funduplicatura, y esa paciente hizo una disfagia que tuvo que ir a desarmar el Nissen, si bien le había hecho un floppy Nissen, porque instaló una disfagia en el postoperatorio que fue inmanejable y me hizo tener que ir a reoperarla. Le tuve que desarmar la funduplicatura y recién ahí, a partir de ese momento, prácticamente les pido de manometría de rutina a todos los pacientes que les voy a hacer esta cirugía. Y lo último es que he visto a veces mallas, nunca utilicé una malla en el hiato, creo que no tuve nunca necesidad y me da mucho miedo el problema de la fístula. Y por último, creo que he visto que hay cirujanos que fijan a veces la funduplicatura a los pilares. Y fijar una estructura como es la funduplicatura, una estructura dinámica, como es el esófago, con los movimientos, me parece que eso es un riesgo de lesión o de complicaciones, por eso es una maniobra que nunca hago. Pero bueno, finalmente felicitarlo por su excelente conferencia y un poco mostrarle estos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, de hecho, quiero decir, me parece que ya hemos discutido estos aspectos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que se operan muchos más pacientes. Realmente es una cirugía que hay que entenderla. Realmente me acuerdo de las primeras hernias de hiato, te pasabas 7 horas y alguna de ellas acababas convirtiéndolas porque ibas de lado a lado sin saber exactamente por dónde pasabas. El momento que la tienes bien sistematizada, no es fácil, estoy totalmente de acuerdo, ya lo he dicho de entrada, o sea, realmente no es una cirugía para hacer un par de Nissens y ya entonces meterte en ella, pero sin embargo, si la tienes bien sistematizada y tienes experiencia en cirugía de la esofagásica, pues se puede dominar, con lo cual las personas que se dediquen a ello, sino que les envíen a ellos los pacientes, que hay muchos, y yo pienso por otra parte que son muy agradecidos, es decir, son pacientes mayores, pero que habitualmente que al segundo o tercer día están en casa. Es verdad el trastorno de la motilidad, a veces, cada vez hacemos menos tanto esofagogramas como manometrías en estos pacientes, únicamente muchas veces tienes el TAC, tienes el escáner y la endoscopia y no valoras qué aspecto tiene el esófago, y muchas veces estos pacientes mayores te encuentras con esófagos con trastornos del paciente mayor que hay que hacer un tupé, que pienso que lo ideal entonces es hacer un tupé.
pero el consejo, es decir, mi opinión final es, vale la pena, son pacientes que les mejora su calidad de vida, es una cirugía efectiva, no es una cirugía perfecta, y cuidado con las mallas. Y me gustaría, porque lo veo aquí delante, dar un abrazo fuerte a Juan Carlos Folonier, buen amigo, aquí al menos a través del Atlántico. Buenas tardes, buenas noches en España y buenas tardes en Uruguay. Gracias, Eduardo, un abrazo. Bueno, Eduardo, muchas gracias por tu presencia, por tu colaboración, como siempre, con la Sociedad de Cirugía del Uruguay. Has dado una conferencia brillante, una puesta al día en todos los aspectos. No me queda más que reiterarte el agradecimiento en nombre de toda la cirugía del Uruguay. Te mando un fuerte abrazo y ojalá nos podamos reencontrar pronto. Esto no vale. Que vaya muy bien y cuidaros mucho. Igualmente.